El sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Nos acompaña Reinaldo López, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, Reinaldo? ¿Qué tal, Pamela? Muchas gracias por la invitación. Constitucionalmente corresponde, esto se tiene que ver en esa vía. ¿Cómo podemos analizar esta situación que tanta polémica ha causado? No, es una burla total y es una abierta inconstitucionalidad lo que se ha cometido. Se hablaba del artículo 23 de la ley del presupuesto, pero eso es un engañamuchachos, porque el artículo 23 de la ley del presupuesto, aprobada el año pasado, dice claramente que hay que acomodar la escala remunerativa para altos funcionarios de dirección y de confianza. El presidente de la República no es un cargo de dirección y de confianza, pues es un cargo de elección popular. O sea, quieren meter al presidente de la República o señalar que el aumento está justificado en base al artículo 23, que no señala absolutamente nada de eso, de la ley de presupuesto. Pero por otro lado, la inconstitucionalidad también va en cuanto, uno, está vulnerando el principio de transparencia y probidad, artículo 41 y artículo 2 de la Constitución, porque los informes económicos y técnicos por los cuales ha aprobado el aumento no se quieren dar a conocer. Y la ley de transparencia es clara al respecto. Eso no configura información confidencial por nada del mundo. Dos, está vulnerando la ley de reserva de presupuesto. ¿Por qué? Porque el artículo 78 claramente establece en la Constitución que cualquier gasto o aumento de sueldo, lo que fuera, tiene que estar consignado en la ley del presupuesto general de la República, expresamente señalado, o si no es así, aprobado mediante una ley por el Congreso de la República. Esto no se ha hecho. Y por otro lado, vulnera pues el principio de legalidad abiertamente del artículo 103 de la Constitución. No se pueden aprobar normas o leyes con nombre propio. Y esto tiene nombre propio. Pero aparte de la inconstitucionalidad, hablemos un ratito nada más de la cuestión ilegítima, como tú acabas de señalar. Un presidente o una presidente con 3% de aprobación en cuanto a su gestión, no puede pues tener este tipo de situaciones cuando vivimos en un ambiente de inseguridad, donde el sueldo mínimo es 1.130 soles. Esto es un descaro, está aumentándose más de 30 veces el sueldo mínimo de una persona común y corriente. Eso no puede darse. Ya, entonces tenemos en primer lugar que están, para fundamentar legalmente el incremento, apelan a una ley que no contempla. No lo contempla. Que no lo contempla para ella. Y la ley número 2, la ley de presupuesto, o sea, el presupuesto anual ya ha sido aprobado. Exacto. Discutido, aprobado, le ha no se ha discutido en ningún momento esto. El incremento de sueldo de la presidenta. Debió estar ahí para fundamentarlo. Debió estar ahí. De algún lado sale el dinero, pues, ¿no? Y si no se ha dado allí en la ley de presupuesto, el Ejecutivo podría haberlo solicitado al Congreso de la República y el Congreso haberlo aprobado mediante una ley posterior. Tampoco se ha hecho eso. O sea, eso tendría que haber ocurrido. ¿No es discrecionalidad del ministro decir, no, la presidenta le corresponde porque Servir ha hecho este informe y dice, y por lo tanto tiene esa discrecionalidad el Ministerio de Economía? No, y otra cosa, agarran esto de Servir, pero el Servir está destinado para funcionarios que no tienen elección popular. O sea, el presidente de la República ahí no entra. Ahora, el informe que ha hecho el directorio de Servir es a modo de recomendación, pero no es un informe vinculante, pues. Ya. Entonces, ¿cómo pueden agarrar un informe vinculante para de frente aumentar un sueldo así? O sea, el camino constitucional hubiera sido, Servir sugiere que la presidenta debe, ¿no? Se le debe incrementar el sueldo. Y el Ministerio de Economía y Finanzas generar un proyecto de ley que lo debería haberlo llevado al Congreso. Y en el Congreso se discute, se debate y se aprueba, se le aumenta el sueldo. Y si no era así, al momento que aprobaron la ley de presupuesto general, en el anexo correspondiente a los gastos de la presidencia, deberían haberlo consignado. Tampoco lo hicieron. Y eso se puede, se puede debatir, se puede añadir un anexo a la ley de presupuesto para incluir el... Por supuesto que sí, por eso te digo que si no era en ese momento que lo hubieran anexado, entonces el camino correcto era de que el Ejecutivo lo proponga al Congreso mediante un proyecto para que el Congreso lo apruebe. Nada de eso ha ocurrido, lo han hecho como que al caballazo. Al caballazo. Y eso es inconstitucional, vulnera pues la Constitución abiertamente, ¿no? Es ilegal también porque vulnera la ley de presupuesto general, el principio de legalidad. Ya, y frente a todas estas vulneraciones legales, ¿quién es el actor que debe señalarlo e iniciar un proceso en ese sentido? Acá hay dos caminos. Acá hay dos caminos. El camino que se puede dar mediante el Ejecutivo y el Congreso.
Hablemos del Ejecutivo. No se va a dar, pero podría darse. Que el propio Ejecutivo dé marcha atrás y mediante otro decreto supremo derogue este decreto supremo. Ese es un camino. El otro camino es el mismo Congreso de la República, que ejerza control constitucional político. Esto es, que el Congreso pueda, mediante una ley, derogar este decreto supremo o también hacer el control político con respecto a una interpelación o censura al ministro correspondiente. Al ministro de Economía. Al final, la decisión es, si el informe de Servir no es vinculante, además Servir no corresponde a funcionarios elegidos, ¿no?, en las urnas, la responsabilidad es exclusivamente del ministro de Economía. Del ministro de Economía. Estos son los dos caminos políticos, pero también hay un camino judicial, que sería interponer una demanda de acción popular contra este decreto supremo, que es abiertamente ilegal e inconstitucional. Y la demanda de acción popular se interpone contra normas de inferior jerarquía a la ley, como un decreto supremo, y lo puede interponer cualquier persona. Okay. ¿Y esa iniciativa supone cuántas personas debe reunir aquel que presente esta demanda Cualquiera, popular? ¿no? Cualquiera puede presentar. Cualquier persona, no es como la inconstitucionalidad que requiere 5.000 firmas. No, la acción popular la puede interponer cualquiera. ¿La interpone ante el Tribunal Constitucional? No, ante el Poder Judicial, Sala Superior. La acción popular no llega al tribunal, solamente se queda en el Poder Judicial. Correcto. Ahora, si todo se mantiene, porque parece que la voluntad han actuado como un bulldozer respecto a todo el marco normativo, si se mantiene, como parece que va a ocurrir, ¿la pensión que va a tener la presidenta va a ser este mismo sueldo? Sí, eso es lo absurdo. Yo había escuchado que la pensión vitalicia que tiene un expresidente corresponde al sueldo de un congresista. Ajá, pero ahora están pretendiendo que sea análogo a lo que percibe cada uno de los funcionarios independientemente. Pero eso ya... O sea, va a terminar ganando más que cualquier otro presidente hasta ahorita. Claro, pero eso ya es una norma aprobada, que la pensión vitalicia corresponda al sueldo que percibía hasta su último día de mandato. Viene con esto. Viene con esto. Viene el agregado. O sea que la señora se aseguró su sueldo, su pensión vitalicia. Su pensión vitalicia. Por 35. O sea, descaradamente están haciendo esto. Por eso te digo que eso vulnera el artículo 103 de la Constitución, porque claramente la Constitución dice que no se pueden aprobar normas con nombre propio, y esto tiene nombre propio. Claro. Y en el Congreso, bueno, la Comisión de Fiscalización ha citado a los congresistas. El primer mecanismo es, después de escuchar a los ministros, iniciar una interpelación que podría terminar en una censura por todos los políticamente, pero como te vuelvo a repetir, la norma sigue vigente. Entonces lo que el Congreso tiene que hacer es emitir una ley que la derogue. Y aquí tendríamos que ver, pues, qué tanto es el contubernio que hay entre el Congreso y el Ejecutivo. Porque para aprobar esa ley que derogue este decreto supremo, tendrían que alcanzar mayoría. A ver, vamos a ver pues si se logra esa mayoría y si el Congreso demuestra, por lo menos al final del ejercicio del poder, un mínimo de transparencia y de estar del lado del sector popular, ¿no?, de la soberanía popular. Increíble. Ahora, dicho todo esto y la incapacidad de la presidenta de leer, ¿no?, la realidad, de conectarse con la realidad y el pésimo sentido de oportunidad que ha tenido para hacerlo, retrotraerme a esta decisión del expresidente Alan García, ¿no?, de decir, me bajo el sueldo, ¿no?, y le bajo el sueldo a mis ministros. Son las personas que tienen las decisiones que rigen nuestros destinos, ¿no es cierto? Exacto. Y la verdad es que yo considero que fue de un populismo barato, porque el presidente de la República debe percibir de acuerdo a las responsabilidades que tiene, y lo mismo los ministros, ¿no? Mira, acá hay algo importante. Cómo el populismo puede ser dañino al principio meritocrático y a la cuestión equitativa. O sea, está bien, nadie puede decir de que el presidente de la República no pueda ganar un sueldo de acorde al mandato que ejerce, que es el primer funcionario de la nación. Sin embargo, eso debe regirse por una cuestión meritocrática también, y en donde hasta acá nos están hablando de índices, ¿no?, de acuerdo a los ingresos de 12 países y todo lo demás, pero finalmente tenemos los indicadores clarísimos de que acá el presidente de la República y muchos funcionarios del Estado ganan muchísimo más que otros funcionarios a nivel latinoamericano, por encima de Brasil, por encima de México, por encima de Chile. Cuando tenemos, en el caso del Perú, a la gente que gana un sueldo mínimo de 1.130 soles, cuando hay funcionarios que ganan más de 30.000 soles. Entonces, si vamos a hablar de equidad,
no lo veamos pues como lo están viendo ahorita. Hablemos de equidad, entonces bájense todos los sueldos, todos los funcionarios, Claro. y que el sueldo máximo del presidente, que es 16.000 soles, se mantenga, y todos los demás funcionarios por debajo Claro, de ese sueldo. 16.000 por debajo. Por debajo, Sería- pero no lo vas a mirar desde el otro prisma cuando tenemos un país donde se está desangrando, donde la economía está destrozada y además donde no se respeta el principio meritocrático. Porque por último, si el presidente quiere estar acorde al sueldo de los demás presidentes de Latinoamérica, oye, tienes que tener cuestiones objetivas que demuestren y que justifiquen lo que estás haciendo. Y en este caso, con una aprobación de 3%, no hay objetividad ni hay justificación absolutamente en nada de ello. Muchísimas gracias, Reinaldo, por haber estado con nosotros. A ti, esta tarde. Pamela, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa.